¿Qué tal amigos de la región de Aysén? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de 50 años del golpe, testimonios y relatos desde Aysén. Hoy estamos en nuestro 11º capítulo, penúltimo capítulo ya de esta serie de entrevistas que están en su recta final de todas estas conversaciones que hemos tenido acerca de los 50 años del golpe de Estado. Hoy estamos con Filomena Vargas, ella es ex dirigente social, en donde participó en varias agrupaciones y movimientos sociales durante el periodo de dictadura. ¿Qué tal, Filomena? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Es un Bueno, gusto poder, sí, un gusto poder participar en este programa en vivo y bueno, ojalá que todo lo que lo que me acuerdo y lo que pueda comentar sea sirva para las nuevas generaciones. así es, aquí estamos para conversar acerca de y rememorar todos estos sucesos que ocurrieron durante el periodo de dictadura y que sirva como mensaje, como usted lo decía, para las futuras generaciones y que esto no se vuelva a repetir. Exactamente, nunca más, ojalá, nunca más. Bueno, en primer lugar, Filomena, quería preguntarle acerca del pasado 11 de septiembre, donde se conmemoraron estos 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo vivió esta conmemoración? Medio siglo, con dolor, con pena, por la poca justicia que hemos logrado. Y por otro lado, hay como sentimientos encontrados que sea como sea, tenemos un espacio democrático donde podemos plantearnos, donde podemos eh, organizarnos, pero lamentablemente el sistema ha hecho un trabajo tan preciso con nuestro pueblo que el tejido social continúa bastante desmejorado y, y cuesta poder motivar a las personas para que participen en distintas agrupaciones, porque sea, está tan involucrado el individualismo de que cuando tú trabajas en organizaciones sociales, la gente siempre dice, ¿y yo qué gano? Cuando estamos organizados, ganamos todos, porque crecemos, nos fortalecemos y avanzamos por una mejor calidad de vida todas y todos. Al final, claro, es eso. La gente vela más por sus intereses que por los del el colectivo en general. Exacto. ¿Participó en alguna de las actividades que se realizaron durante, que se encuentran realizando todavía en torno a estos 50 años del golpe? Sí, yo he participado en varias actividades y las actividades de los 50 años terminan el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Ahí recién van a terminar. Entonces, sí, yo participé en los homenajes que hubo a mujeres destacadas aquí de la región, participé el 11 de septiembre en el tema de derechos humanos, participé en los conversatorios que hubo en la Casa de la Cultura y bueno, y siempre trato de participar al máximo porque sea como sea, siempre he estado muy involucrado en el tema social. A mí siempre me gustó mucho el tema social. Desde que llegué a Chile he sido una persona bien activa dentro de toda la problemática social. La he vivido y he tratado de buscar soluciones, de buscar ayuda, aportes, de poder compartir estos dolores y también las alegrías, cuando tenemos alegría también compartirlas. Bueno, usted llegó a temprana edad a Chile. Cuéntanos un poco acerca de eso, porque usted anteriormente estuvo en Argentina, viviendo en un principio. Sí, mira, a mí me llevaron como a los 10 meses de nacida de acá de Chile. Mis papás se fueron a vivir a Argentina. Como tanta gente chilena, tú sabes que se va a vivir allá. Y
y yo era la única chilena en mi familia. Entonces, cuando tenía casi 18 años, yo regresé a Chile. Pero también en Comodoro yo conocí a mi marido. Entonces, siempre hicimos bien buenas migas, se puede decir, porque él era comunista y yo siempre tuve como mucho sentido de justicia. Entonces, siempre compartimos los ideales. Y cuando yo llegué a Chile, yo llegué antes que él, llegué a Chile y ingresé a las Juventudes Comunistas. Y de ahí, esto fue el 71. Entonces, ese tiempo, esas son las diferencias y eso es lo que yo conocí en esa época, el tremendo tejido social que había en Chile. Organizaciones de trabajadores, centros de madres, juntas de vecinos por montones, lugares de otras organizaciones sociales, la Ranquil, que era gigante, la CUT, tantas organizaciones que después la dictadura las rompió, las descabezó, asesinó a sus dirigentes, hizo tantísimo daño, desapareció a dirigentes. Entonces, por eso estamos como estamos. ¿Y en Coyhaique cómo funcionaban todas estas organizaciones? Yo cuando llegué a Coyhaique llegué en 72 Ujú. y ahí sí ya llegué con mi marido también. Y yo comencé a trabajar en un centro de madre que se llamaba La Unidad en aquella época. Después vino el golpe. Yo trabajé todo el 72 en el centro de madre. O sea, participábamos con todas distintas mujeres de izquierda, otras no, pero había una fraternidad, había eso que prácticamente ya no lo tenemos, a que haya tolerancia entre nosotros, la gente que no compartimos los ideales, que tengamos tolerancia y que podamos conversar las situaciones o las cosas que no nos gustan, poder conversarlas y llegar a acuerdos, porque nunca va a ser que todos vamos a pensar igual. Entonces, pero haya que siempre sea lo que nos une, que sea lo que tenga con más validez que lo que nos desune. Entonces, ese centro de madre trabajaba muy bien hasta que llegó el golpe de Estado. Y después que llegó el golpe, eh, tratamos de rearmarlo y se llamaba Los Copigües, porque no se ¿Ya? podía tener ningún nombre que sea relacionado con algo de la Unidad Popular. Así que ahí estuvimos, como te digo, trabajamos un tiempo nomás como los Copigües y ya tuvimos que después, se puede decir, se desarmó porque resulta de que la mayoría de las compañeras, sus maridos fueron cayendo presos, otros se tuvieron que ir de la ciudad y fue un desastre muy grande, a pesar de que era una ciudad pequeña esta en aquella época, igual fue muy doloroso y hubo demasiados quiebres de familia. Eh, Después vino todo el tema de la cesantía en la ciudad, entonces fue muy trágico. Muchas de estas organizaciones durante la dictadura, o sea, que se disolvieron durante la dictadura, luego permanecieron en la clandestinidad. Este centro de madres nunca siguió así durante el periodo de dictadura en clandestinidad. No, es que este centro de madre se tuvo que disolver porque las compañeras tuvieron que irse de la región y otras porque los maridos estaban presos, entonces ya no había tiempo para trabajar como centro de madre, porque en los centros de madre se hacían tejidos, bordados, se conversaba. Entonces los centros de madre nunca trabajaron en forma clandestina porque no eran, no eran con fines políticos. Entonces, como te digo, además que la gran mayoría fue tan perjudicada que se tuvieron que ir de la ciudad. La gran mayoría, quedamos como dos o tres, pero además que después también otras compañeras se fueron para otras poblaciones y se comenzaron a hacer otros trabajos. Por ejemplo, las compañeras que habían sido monitoras en el centro de madre,
asumió, por ejemplo, en el Hogar La Paz, el bar lácteo, para Ya. poder alimentar en ese tiempo a tantos niños, y había tanta cesantía que ahí en el bar lácteo atendían en ese tiempo hasta 300 personas, entre niños y personas que estaban cesantes o en situación de calle, incluso otros. Bueno, en ese momento, bueno, también me decía el tema de que muchas compañeras del centro de madre, sus esposos fueron detenidos y exactamente también su esposo Maximiliano Millalonco fue detenido durante este periodo de dictadura. Cuéntanos un poco acerca de ese momento, cómo fue el contexto en el que fue detenido su esposo. Mira, nosotros siempre trabajamos en forma independiente con mi marido. Mi marido era técnico en electrónica y refrigeración. Entonces él tenía un taller con otras personas que trabajaban con él y él fue a ver a una casa un refrigerador. Entonces comenzó la conversación con la dueña de casa y la señora, ella estaba por el tema de la junta militar. Entonces él, por supuesto que no estaba de acuerdo con la junta militar. Entonces, yo no sé cómo sería la conversación, pero en el fondo era eso, que uno estaba a favor y el otro estaba en contra. Pero la señora era esposa también de un carabinero, entonces ella llamó a carabinero y en ese tiempo, el paréntesis que te voy a hacer es que en esa época cuando recién fue el golpe, los 2 o 3 primeros años, era cosa que alguien diga, este vecino tiene armas y lo iban a allanar. Cosa que diga, él es comunista o ella es comunista y lo iban a buscar detenido. Si tú, por Inventaban ejemplo, esta calumnia en contra de los vecinos para que los detuvieran. exacto. Entonces la señora llamó a Carabinero, que le dijo que mi marido era comunista y se lo llevaron detenido. Entonces, en la tarde, la sorpresa mía fue que mi marido no llegó. Y mi marido, él nunca se quedaba tarde, menos en la época de la dictadura, porque mi marido ya había sido preso político en Argentina. Entonces, nosotros en Argentina vivimos puras dictaduras. En la época que yo me crié eran puras dictaduras. Entonces, él estuvo preso en el gobierno de Onganía. Y entonces él ya sabía más o menos cómo eran las dictaduras, entonces él nunca se quedaba tarde en la noche en algún lugar que no sea en la casa. Entonces, como no llegó esa noche, mira, eso fue como por febrero o marzo del 75, porque sí, como del 75. Y yo ¿Ya? tenía como 21 años, 22 años. Y ya se había, yo ya había perdido todas las pocas personas que yo conocía, ya, ya había perdido esa amistad porque se habían ido de la región, además que yo después me había trasladado también de casa, porque donde vivíamos antes arrendábamos y después compramos una casa y nos trasladamos a la casa que ya era nuestra. Entonces perdí el contacto con las pocas personas que conocía y me fui a un barrio nuevo y ahí estaba viviendo cuando mi marido de repente esa tarde no llegó. Y yo el otro día temprano fui a averiguar al taller donde él trabajaba y no estaba. Me dijeron, el maestro salió ayer como a las 4 de la tarde a ver un refrigerador y no volvió más. Bueno, de ahí yo me fui al regimiento a averiguar, no estaba. Pasé a Carabinero, no estaba. Pasé al hospital, no estaba. Bueno, me vine para la casa nomás sin saber qué hacer. Me vine para la casa pensando a dónde más podía ir, porque tampoco se me ocurría que podía pasar a la iglesia, algo así, porque además que nosotros éramos los tres nomás, mi marido, mi hija que tenía como un poquito más de un año, y yo éramos los tres. No teníamos nunca tuvimos familiares aquí en Coyhaique, entonces me tuve que quedar en la casa hasta el otro día de nuevo, otra vez. Volví a ir al regimiento, volví a ir a Carabinero, y en Carabinero cuando llegué me dice el carabinero que me atendió, que no sé ni qué grado tendría, ni quién era. Me dice, ¿y no ha ido a preguntarle al frente? Porque yo le comenté de que ya había ido al regimiento, había ido al hospital, a ver, no estaba en ningún lado.
Entonces me Ujú. dijo, ¿y usted no ha ido a averiguar al frente? No, le dije. Me dijo, ¿puede estar ahí? Así que ahí me crucé la calle y fui a investigaciones y ahí estaba. Así que enseguida me Ya. dijeron que estaba por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Así que, Mm. bueno, yo no entendía mucho tampoco a esa edad. eh, eh, traté de que a ver si me lo mostraban algo para ver si era verdad que estaba preso ahí. Así que ahí sí lo mostraron un ratito. Y ahí yo conversé con él y le dije de que qué había pasado. Y él me dijo, no, si es que le hicieron una vieja copuchenta, me dijo, cosas así. Y de ahí ya lo entraron de nuevo y se lo llevaron. Se lo llevaron para adentro en la misma donde seguía y en investigación. Él estuvo como unos 3 días ahí, porque después hasta el otro día tempranito lo dejaron en libertad. Y todos esos días que estuvo yo no llevé ni comida, ni ropa, ni nada, porque los 2 primeros días nunca supe dónde estaba. Y al tercer día, cuando ya supe, ahí después lo dejaron libre al otro día. Entonces, todos esos días no sé si habrá comido, no habrá comido, nunca lo supe. Y él llegó temprano en la mañana que lo dejaron en libertad y de ahí yo le había dicho que se acueste enseguida, me dijo, no, primero me tengo que lavar, me dijo, y después me voy a acostar. Ah, bueno. Y de ahí después nunca más se tocó tema, nunca más se conversó ese tema, nada, No quedó volvieron a todo, conversar de lo no, que había quedó, sucedido. no, quedó bien en silencio nomás. Oye, ¿y cómo es? O sea, es que poco se conoce el tema de la detención, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Eh, las detenciones ahí en investigaciones, porque siempre se conoce, por ejemplo, el sector del Regimiento La Pandurria, el Regimiento 14 Aysén, la Comisaría de Carabineros de Coyhaique, pero el tema de investigaciones no es muy conocido como centro de detención. Sí, no es muy conocido porque parece que fueron pocas las personas que estuvieron ahí detenidas, aunque me parece que están haciendo los trámites sí para que sea lugar de memoria, pero no sé todavía cuánto de avance habrá, porque parece que la Comisión de Derechos Humanos lo tenía, no te sabría decir, pero parece que hubo varias personas y como le digo, esa vez fue eso que me dijeron a mí que él estaba preso por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Mm. Filomena, ¿cómo en ese momento cuando usted no supo ningún indicio de su esposo, bueno, lo empezó a buscar y todo, pero cómo vivió y asimiló esta detención? ¿Usted pensó que quizá su marido podría no haber regresado? Es que por eso yo justamente ese día cuando me dijeron que por la Ley de Seguridad Interior del Estado, le dije yo si lo podía ver, quería verlo, que yo no quería ni hablar con él ni nada, sino que solamente verlo. Y ahí, como le digo, lo trajeron un ratito y él me dijo eso solamente, que había sido que de una mujer copuchenta nomás, pero nada más. Y de ahí yo no le pregunté si necesitaba ropa o si necesitaba algo, no le pregunté nada. Y de ahí ya se lo llevaron enseguida. Y me dijeron eso nomás, que estaba. Y yo les pedí, ¿por qué está preso? Por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Nada más. Mm, bueno, por lo menos a usted le permitieron ver a su esposo, porque Exacto. muchos familiares no tuvieron ese privilegio de poder ver a sus otros familiares en los centros de detención. Sí, por eso fíjate que cuando mi marido falleció, que ya hace 18 años que falleció, para mí fue un alivio y una tranquilidad y como te diría yo, como te podría decir capaz, tal vez suene ridículo, pero casi un premio de haber sido los dos comunistas y que él haya estado preso, que no se sabía dónde estaba y que yo después pueda sepultarlo. Porque así como hay tantos detenidos Mm. desaparecidos que nunca se ha vuelto a encontrar, como el caso del compañero Juan Vera, como el compañero, el joven que era dirigente de la J, Néstor Castillo, el caballero eh, Río. Entonces, todo eso, todas esas penas uno las trae enseguida
las trae a la memoria cuando suceden estas cosas y uno tiene la dicha, por ejemplo, de tener a su muerto ahí, que sabe que está sepultado ahí, que lo vio y lo pudo sepultar. Entonces, todas esas cosas, mira, algo que es tan normal en la vida, tú cuando hay una dictadura y suceden este tipo de cosas, son cosas que tú las tienes como que son, que felizmente a ti no te sucedieron, que no te pasó a ti. Como cuando la gente la dejan cesante y el que tiene trabajo dice, yo menos mal, Dios mío, por suerte tengo trabajo. Cuando el trabajo es un derecho, así como la vida también es un derecho y el hecho de que a ti te sepulten, o si tú quieres te puedes cremar, pero si no tienes el derecho a que te sepulten. No es normal que te desaparezcan, no es normal que te asesinen, no es normal que te vayan a degollar, no es normal que te quemen. No, eso no, en un mundo civilizado eso no se puede dar, no se debe dar. Como usted dice, tuvo el privilegio de poder darle una muerte digna a su marido, porque como conversábamos también, muchas familias no han podido encontrar todavía, y aunque sea el cadáver de la persona, para poder enterrarlo y darle una muerte digna, que, como decía usted, un derecho, el derecho de todas las personas. Exacto. Bueno, Filomena, usted también participó, por ejemplo, bueno, en las Juventudes Comunistas, me contaba, y también en el departamento femenino del Sindicato de la Construcción. Sí, y en el departamento femenino yo estuve desde el año 82, que empezamos en marzo con un grupo de compañeras, desde el año 82 hasta el 89. Y ahí trabajamos, comenzamos cuando el sindicato logró, cuando se logró abrir ese espacio que ya las organizaciones, algunas organizaciones de trabajadores podían entrar como a funcionar de nuevo, a través de la presión que se hizo en el exterior, dentro del país, porque esos años del 82 ya comenzaron las protestas a nivel nacional. Entonces ya había como un espacio, ya habían pasado casi 10 años, imagínate, porque igual tuvimos 10 años con toque de queda. Mm. Entonces hubo ese espacio que los trabajadores vuelvan a reorganizarse, entonces el sindicato de la construcción se comenzó a funcionar y, y como comenzó a funcionar fuimos a trabajar en un grupo de mujeres y también aparte de los varones. Y el sindicato lo que tenía es que tenía el grupo de trabajadores, el departamento femenino, que eran las mujeres de los trabajadores de la construcción y otras personas que sean simpatizantes, y el departamento juvenil, que eran los hijos de los trabajadores o gente amiga de los trabajadores. Entonces era bien amplio, y ahí comenzamos a hacer actividades con las mujeres de todo el tema de manualidades, distintas cosas para vender, igual para tratar de vender, porque esos años era una cesantía salvaje. La construcción alcanzó el 18% de cesantía en Chile. Entonces estaba solamente el PEM y el POG. El PEM eran, tú ibas a trabajar tus 3 horas y te pagaban 1.500 pesos en aquella época quincenal. Y aparecía como un subsidio, que te daban un subsidio mensualmente, pero a ese subsidio tú tenías que trabajar y no tenías derecho a imposiciones. Y te daban un papelito que si tú tenías niños y trabajabas en el PEN, podían atenderlo en los consultorios, porque estaba el papelito de que tú eras una persona que estaba siendo subsidiada por el Estado. Y si no eras casada y tenías hijos, y era solamente el varón el que trabajaba en el PEM, estaba sonada porque no tenía que ser si no eran hijos legítimos de la persona del varón, no podía atenderlo. Y si eran de la mamá, ahí sí los podían atender. O sea, no sé si me queda claro, porque hay cantidades de parejas que tienen
hijos de otro matrimonio, de otra pareja. Entonces esos hijitos quedaban, los que no eran de la pareja que estaban en el PEM, quedaban totalmente fuera de ese, del subsidio. de ese subsidio y de esa atención. No podían tener derecho a la salud. Así, así está difícil. Este desempleo, este alto índice de desempleo, bueno, esto fue en su mayoría por el tema de tras las detenciones que hubieron y liberaciones, porque la reincorporación al trabajo fue muy complicada para personas que pertenecían, por ejemplo, a movimientos sociales, como por ejemplo Juventudes Comunistas o partidos, como Partido Socialista, Comunista. Esto les costó mucho reintegrarse al trabajo. ¿Es por esto el alto índice de desempleo? Esto por un lado, y la otra cosa que el problema también que era, perdón, que también que en esos años había demasiado personal, bueno, militar, carabinero, investigaciones, que siempre eso es normal que haya. Después estaba el otro sector que nosotros le llamábamos los sapos, que eso eran por miles que había, porque los sapos siempre han sido abundantes. Entonces era muchísima cantidad que había, entonces se dedicaban ellos a como a perseguir, a vigilar, eh, a saber qué sucedía dentro de los mismos servicios públicos. Entonces, había como mucha inversión de dinero, además que como fueron 10 años de estado de sitio, también las Fuerzas Armadas ganaban como el doble o el triple de sueldo, entonces era una inversión gigante y que eso no se ponía, por ejemplo, por decirte algo, ni en vialidad, ni en otros lugares donde se necesite mano de obra. Además de que la gente, como tú bien decías, la gente de izquierda era totalmente perseguida y era como, era una forma como de exterminio, de que ojalá murieran de hambre, pero la gente, una vez que ya se organizó, se logró organizar los sindicatos, se comenzaron a formar los comités cesantes. Y los comités cesantes, los varones salían, acá en Coyhaique por lo menos, salían con carretilla a buscar alimentos por las distintas casas o negocios, lo que sea. Y las mujeres quedaban haciendo las ollas comunes, cocinando. Un grupo buscaba comida, otro poco trataba de conseguir leña y así, pues para seguir. Y también había un aporte en aquella época de Caritas Chile, también que aportaba con un poco de legumbre, un poco de charqui, con leche, con un poco de harina, y así, pues entonces el ser humano, tú sabes que siempre sobrevive, aunque sea que vengan tiempos muy difíciles, igual de alguna forma sobrevive. Nos falta y siempre hay, aparte de manos solidarias, hay manos de trabajadoras igual, porque la gran mayoría de nuestro pueblo ha sido siempre de trabajo. Si no es gente, no es gente como dicen que por algo se van a las 6 de la mañana, que dicen a veces los fachos que es que gente floja y a las 6 de la mañana se van a trabajar. Esas son las contradicciones que tenemos que enfrentar día a día todavía, pues imagínate, ya ha pasado medio siglo del golpe. Entonces se sigue mencionando eso. Mucha gente logró reinventarse a pesar de esta dificultad de no poder encontrar empleo. Exacto, así fue. Oiga, Filomena, ¿qué nos podría decir de el hecho de Sebastián Acevedo? Porque usted ahí en ese momento comenzó tras ese evento que sucedió, usted comenzó a trabajar en el movimiento Mujeres por la Vida. Así es. Mira, ese movimiento o sea, ese movimiento de Mujeres por la Vida nació justamente a través de esto de Sebastián Acevedo, y porque siempre las mujeres estamos siempre por la vida, siempre estamos por la vida. Es solamente la gente de derecha que lo mal interpreta, que dice que nosotros estamos a favor, que estamos como ojalá fabricando aborto, y eso no es así. Nosotros las mujeres estamos siempre por la vida, y las mujeres fueron las primeras en salir a defender y a denunciar estos atropellos.
y las mujeres por la vida aquí en la región de Aysén se formaron por esa época y también nosotros nos fortalecimos y seguimos denunciando y trabajando cuando quemaron a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria. Entonces, era como que tú no te puedes quedar en silencio cuando hay tantísimo atropello. Alguien tiene que decirlo, alguien tiene que denunciarlo y alguien se tiene que animar. Entonces, por ejemplo, cuando yo, como siempre fui la más habladora, iba a hacer las denuncias y salíamos a la calle, a mí las compañeras me hacían así, me ponían adentro como de una ronda, en caso de que llegue la policía a buscarme algo y me puedan defender. Entonces, yo siempre me sentí protegida por ellas y también siempre estuvieron muy cerca de nosotros, de la gente de la construcción y de Mujeres por la Vida, la Comisión de Derechos Humanos. Siempre nos sentimos protegidas. Solamente cuando Carabineros nos dio la golpiza ahí en la plazoleta de la Víctor Domingo Silva, esa vez no estaban los derechos humanos, pero llegaron después. Y se hicieron todas las denuncias esa época. Y bueno, pero eso es como normal de cuando hay ese tipo de dictadura y cuando hay ese tipo de atropello, porque sucede eso, pero después de los poquitos días uno se reorganiza de nuevo, porque esa es la gracia de cuando tú estás organizado, de que, como te digo, te va fortaleciendo, no es que no te paraliza el miedo, por lo menos a mí nunca me paralizó el miedo, y a las otras compañeras tampoco, porque entre todas nos íbamos fortaleciendo, íbamos contando nuestras penas, nuestros dolores, si el que tenía cigarro le convidaba a otra, y así íbamos pasando los días, e íbamos avanzando, pasando los días, los años, y seguíamos echándole para adelante nomás. Después también nos reuníamos con el grupo de mujeres de las iglesias, de la iglesia católica sobre todo, que estaba bien involucrada en el tema de derechos humanos, que nosotros aquí teníamos al padre Bruno, y como te digo, ahí también a raíz de eso nació un colegio politécnico que necesitaban porque los niños teníamos miedo de que nuestros hijos desaparezcan cuando viajen a Puerto Mono o a Valdivia. Entonces, porque en ese tiempo aquí nosotros no teníamos ningún politécnico, teníamos nomás liceos científicos humanistas. Entonces era que los jóvenes salían con los 12 años de estudio y no tenían nada en concreto como para poder realizar, para poder ganarse la vida. Entonces, y además de Tienes que emigrar a las otras ciudades para poder estudiar, así como para ingresar a la educación superior. exacto, claro. Entonces era como, aparte de que estábamos totalmente sin dinero y que esta región siempre fue muy cara para salir de acá, más encima con el miedo de que los chicos los asesinen allá o caigan presos y nadie de la familia pueda verlos. Entonces, a raíz de eso, en esas reuniones grandes de mujeres que hacíamos en el Juan 23, nació la inquietud de que debiéramos tener un liceo técnico profesional. Y ahí nació el Juan Pablo II. Yeah. Mm. Ujú, por ahí nació. Así es. Oigan, bueno, retomando este tema de Sebastián Acevedo, es increíble retomando lo que habíamos dicho de los derechos humanos también, porque él se sacrificó en señal de protesta para que liberaran a sus hijos Así. detenidos por la represión. Exacto. Y ahí donde uno ve hasta dónde puede llegar un padre o una madre en la desesperación, en tanto atropello, en tanto dolor que había en ese tiempo, que él llegó a quemarse, a inmolarse ahí frente a la intendencia o a la iglesia, llegó a inmolarse por defender a sus hijos, porque sepa, para saber, porque no le daban ningún dato dónde estaban. Y felizmente después aparecieron los hijos y hoy tenemos la dicha que nuestra compañera Candelaria está diputada de la República por el Partido Comunista de Chile. Entonces esa es una tremenda fortaleza
aparte de su papá, tuvo una tremenda valentía y quedó como un mártir defensor de los derechos humanos y de la vida. Marcó un hecho histórico ahí, un hito en cuanto a, o sea, lamentablemente se, o sea, fue un hecho lamentable al final, pero también marcó un hito en la historia durante el periodo de dictadura. Exacto. Bueno, también usted participó en distintas instancias en la recuperación de la democracia. Así es, también en esa época fui presidenta del Partido Amplio de Izquierda Socialista. No sé si tú sabes que hubo un partido instrumental que se llamó País, o País, que le decía a la gente. El Partido Amplio de Izquierda Socialista. Entonces lo formamos la mitad de socialistas y la mitad de comunistas. Y aquí a mí me correspondió ser la presidenta, porque acá a esta zona le correspondía al Partido Comunista, así que yo fui la presidenta, pero ese partido después se disolvió cuando ya con, con la llegada a la democracia se disolvió, porque los partidos instrumentales eran para eso, justamente para trabajar el tema de la apertura democrática. Así que la Se nos había construcción y perdido todo eso. la conexión. Ahí sí. No, que habíamos tenido un problema con la conexión, se nos había perdido su señal, Ah, ya, y se pero ahí lo escuchó, ¿no? recuperamos. Pero, ¿y se escuchó que yo dije que había sido presidenta del Partido Amplio de Izquierda Socialista, o no? Sí, esa parte se escuchó, después como que la mitad se cortó. Ah, ya, ya. Bueno, ese tiempo, como digo, es que era un partido instrumental y cuando llegó la democracia, era justamente estos partidos instrumentales se hicieron para que se pueda trabajar el tema para ir avanzando hacia lograr la democracia. Pues entonces, aunque no sea una democracia plena, pero el espacio democrático que logramos abrir en esos años, el 89. O el 89, claro, porque el 88 fue el plebiscito donde triunfó el no. Nosotros éramos no hasta vencer, sí. No Para usted, alcanzamos a ¿qué vencer. significa este hecho de haber podido, tras un largo proceso, retornar a la democracia? Ahí también fueron, como te digo, sentimientos encontrados, porque como logramos el triunfo del no y después tuvimos un año más con dictadura. Entonces, dentro de ese año igual fue de mucha incertidumbre porque no sabíamos qué locuras se podían hacer. Incluso ahí en esa época fue que quedó hecha la losa, así que igual esa fue una traba grande para los estudiantes, para la gente joven, para nuestros hijos, porque sea como sea, en esa época todos éramos padres de jóvenes, de adolescentes. Entonces, igual fue una trampa grande que hicieron y que se logró ese espacio democrático con senadores designados, con binominalismo, que todo eso ha ido siendo un desgaste de ir tratando de democratizar eso, de ir abriendo esos espacios, rompiendo esos candados que dejó la dictadura. Entonces, todo ha costado muchísimo, por eso que siempre estamos pidiendo que hay que mantener la democracia, continuar fortaleciéndola, cuidándola, porque no ha sido fácil. Más de medio siglo en ese trabajo. ¿Y cuántas vidas costó? Porque así como se inmoló el compañero Sebastián Acevedo, hubo otras personas que tal vez no se inmolaron, pero sí que sufrieron demasiados atropellos, demasiada gente Demasiada que... tortura, Claro, exactamente. demasiada tortura, bueno, asesinatos también Sí. durante ese periodo. Claro, tanto asesinato, y por eso que nosotros tenemos la ley de reparación, el PRAI, que no sé si tú lo conoces. El Sí, PRAI es una atención especial es de reparación, y ahí uno se da cuenta cuánto de dañados estamos nosotros, los que fuimos los padres, los hijos y los nietos. Porque fíjate que aunque los nietos no vivieron ese periodo, igual vienen dañados porque resulta que los papás
emocionalmente no están bien, entonces también dañan a Traspasan sus hijos. esa emoción y la historia de todos esos hechos que sucedieron durante ese periodo. Exacto. Sí. Todo eso viene a un arrastre grande. Hay mucho dolor en nuestro país y hay mucho problema de salud mental también, unos más que otros. Muchas personas también el hecho de que eh, hayan vivido todos estos sucesos durante el periodo de dictadura hacen que les cueste demasiado volver a poder referirse acerca de ese tema. Y como usted también decía, eh, los familiares también les cuesta demasiado volver a referirse a esos temas delicados sobre lo que ocurrió. Claro, porque hay personas que, la gran mayoría, que participaron menos que yo, porque yo como toda la vida anduve escribiendo, haciendo los discursos, entonces siempre iba sacando, pero otras personas no hicieron eso, no participaron igual, porque tenían otras personalidades, porque tenían otros problemas, porque otras personas tenían ya padres adultos, por ejemplo, que tenían que cuidar adultos mayores. Yo no tenía, mis padres no los tenía acá. Y después de eso, mis suegros ya habían fallecido, así que no tenía nadie adulto mayor que cuidar, solamente a mis hijas nomás y trabajar. Y además que en esa época igual me sobraba juventud, así que no tenía grandes inconvenientes. ¿Por qué cree, bueno, de hecho su esposo también, usted me dijo que no, después de su detención nunca más tocaron el tema de lo que había sucedido? ¿Por qué No. cree que él no quiso referirse a esos temas? Mira, porque la gran mayoría de los varones, ellos se cuentan las cosas a veces entre ellos, pero a las mujeres no le cuentan. Él sí, lo que yo notaba, así que él tenía bastante inseguridad, sí, cuando yo participaba en distintas actividades, él siempre me decía, ten cuidado, hija, ten cuidado, cuídate, no vayas tanto, no asistas tanto. No, yo le decía, no, que tú eres muy miedoso, le decía. Así que él me decía, bueno, que sea miedoso, pero no cobarde, me decía. Porque así a mí nadie me decía que tenía que quedarme en la casa, porque yo veía que para allá iba la cosa, que era que por miedo me empiece a quedar. Entonces, yo felizmente nunca sentí miedo, así que no me daba nada. Eso sí, que yo en las noches sí no andaba en la calle. Además que yo siempre trabajé el frente público. Yo nunca fui, nunca fui interna, nunca fui del sector más clandestino, sino que yo siempre fui pública. Entonces, trabajaba por el sindicato de la construcción. Entonces, todo lo que yo decía era de tema público, de tema que se sabía en los diarios, que se sabía en la radio, en la tele, por todos lados. Nunca pasó desapercibida, siempre sacó la voz. Siempre saqué la voz porque siempre he sido muy, como te digo, habladora. Nunca fui periodista, eso sí, tengo familias abogados, y para que por eso tengo algunos ancestros por ahí que andan dando vueltas. Eh, pero siempre he sido así muy comunicativa, siempre fui dirigente en los subcentros, en el centro de alumnos cuando fui estudiante, siempre estuve de dirigente. Y así creo que me voy a morir de dirigente, porque ya ligerito voy a buscar dónde integrarme de adulto mayor, porque yo estuve más de 20 años en la Junta de Vecinos y la verdad que igual uno sale bastante cansado de ahí. Así que, pero ya he descansado, ya pasó la época de la pandemia, así que ligerito voy a tratar de integrarme, que ya vino el tiempo bueno, igual para integrarme a algún club de adultos mayores, porque tampoco es que uno le guste quedarse de brazos cruzados, mientras pueda coordinar y, y darse cuenta de lo que está haciendo para continuar defendiendo sus derechos, porque los derechos continúan bastante atropellados, te diré, por el sistema que tenemos. No es fácil deshacerse del neoliberalismo y cómo trabaja, cómo ha hecho un trabajo de joyería aquí en nuestro país. Bueno, y en América Latina en general. Eh, Justamente relacionado con eso, bueno, usted me decía que obviamente esta democracia que se recuperó
hay que cuidarla para que no se vuelva a perder. Pero ¿usted cree que se puede lograr una reconciliación en cuanto a todos estos hechos macabros que se realizaron durante la dictadura? ¿Una reconciliación con el país? Mira, yo creo que sí, que es posible, pero hay algo importante. Hay algo importante que debemos nosotros conocerlo conocerlo y darnos cuenta de que no somos nosotros los que sembramos la violencia. Nosotros, la gente de izquierda, como dice la canción de Víctor Heredia, a pesar de todos los muertos, de toda la gente, todavía cantamos, todavía pedimos, y nadie a nosotros nos ha pedido perdón. Nadie de derecha o de militares ha pedido decir, yo quiero que me perdonen y sus familiares lo enterramos o lo tiramos o dejamos, lo escondimos en tal lugar o lo dinamitamos. Eso no lo dicen. Entonces, así es difícil reconciliarse. Y ellos ponen la violencia, ellos son los que nos agreden. Eh, Ellos son los que ojalá nosotros toda la vida estemos bien pisoteados por ellos, que más encima que nos impusieron las FP, cuánto han ganado y cuánto gana un jubilado, cómo son, cómo se ha visto la cantidad de abusos que se han hecho. Imagínate cuando se aprobó la Constitución del 80 y se pasó a la municipalización a la educación, la deuda histórica, los miles de profesores que han fallecido sin que le paguen la deuda histórica. Entonces, en esa Sí. época era que por miedo, para no perder la pega, obligado nomás a aceptar que te quedaron debiendo, que fue una estafa, una tremenda estafa legal, más encima reconocida o avalada por el Estado. Entonces, esas cosas de tanta injusticia, a nosotros es el otro sector el que nos agrede. No somos nosotros los agresores. Eso que la gente ojalá algún día lo entienda, de que nosotros a pesar de todo el daño que nos han hecho, la gente nuestra no guarda odio. Nos guarda odio porque nosotros nunca andamos diciendo, este hay que matarlo, este hay que asesinarlo, hay que torturarlo, hay que hacerle esto, hacerle lo otro, es hijo de fulano, lo vamos a torturar. No, nosotros no. Nosotros queremos que esa persona viva como todo el resto, tenga derecho al trabajo, que tenga derecho a sus ideales, a todo lo que le corresponde a un ser humano. No es que vamos a andar pensando en puro asesinar o en puro hacer daño, ¿no? Como te digo, eso la gente tiene que aprenderlo bien y saberlo bien, que no somos nosotros los que sembramos la violencia o el odio, porque ahora con toda la documentación, igual la gente ojalá lo lea eso, con toda la documentación desclasificada que hay desde el mismo Estados Unidos, hay que saber y aprenderse bien que cuando salió el compañero Salvador Allende, apenas salió elegido, se comenzó desde el mismo Estados Unidos y la derecha en Chile a hacer el complot para que Allende no asuma. Asesinaron hasta el general Snyder y de ahí se continuó con el complot, llegando después al primer paro de camionero, al segundo paro de camionero y todo, y vamos escondiendo la mercadería y creando el sabotaje, el desabastecimiento. Yo toda esa Todo época la fue viví como... sabotaje financiado por Estados Unidos para poder, em, o sea, para poder sacar a Allende del poder. Exacto, para claro, y las cosas que se hacían no era que se andaba haciendo todo como ellos decían que estaba lleno de terroristas, eso no era cierto, si por algo se decía que se quería hacer un cambio, transformaciones, llegar al socialismo, ojalá con empanada y vino tinto, no era con temas de armas, era con ideas, era con formas distintas de trabajar, de formar a nuestra gente cada vez que esté más organizada, que tenga más conocimientos técnicos, que se vaya especializando, se vaya perfeccionando. Eso es lo que se buscaba, no se buscaba de que todo el día iba a ser, como ellos dicen, acusarnos de terroristas. Los terroristas son ellos, no somos nosotros. Al final esa fue una idea impuesta por el gobierno de la dictadura en ese momento, de que
de que los comunistas o la gente relacionada con la izquierda era la terrorista y al final no era así. Y hasta el día de hoy también se cree que la gente de izquierda es la que busca todo este ataque, todo el tema como usted mencionaba. Bueno, Filomena, ya... Sí, dígame. Quería... Mira, quería decirte una última cosita, de que, por ejemplo, que lo que estamos planteando, esa es la pura verdad, porque resulta que nosotros hasta en el gobierno de Piñera, ahora como Piñera salió a mentir afuera, incluso en España, yo anteayer me estuve viendo que en España diciendo de que le querían dar un golpe de Estado, que es la época del estallido social. Si No el estallido tradicional. social es porque la gente ya se cansa de esperar de tantos años, de soportar lo mismo, de tantos años estar con la FP, de tantos años estar con la Constitución del 80, y ahora esta constitución que quieren hacer, como si queda, si es, no sé si se aprueba, capaz que va a ser peor que la del 80, entonces como que nos hacen la encerrona que no tenemos por dónde salir, porque la gran mayoría de las personas no se preocupan de interiorizarse cómo se van dando las cosas. Esa constitución que habíamos hecho antes no era nada del otro mundo, no era nada tan especial, era como cualquier país que sea más o menos, que esté en vías de desarrollo, que cuide su medio ambiente, que proteja la vida, que proteja todos sus bienes que tiene. Y sin embargo, se rechazó. Y ahora esta nueva constitución, yo no sé si se logra, si es que la llegaran a aprobar, yo creo que va a ser un desastre, no sé. Pienso de que la gente tiene que interiorizarse bien de todas las cosas que hace o que va a tener que ir a votar. Eso quería decirte. Y que Piñera no siga mintiendo, oye, porque ese hombre es mitómano, pero ya se fue en la volada de tanto que anda, que ¿qué golpe de Estado le iban a dar gente sin ni una arma? ¿De dónde salieron esos golpes de Estado sin armas? No sé. Vamos a ver qué sucede ahí de aquí a las elecciones para el plebiscito de la nueva constitución. Sí. Bueno, ya para finalizar, Filomena, si nos quiere entregar algunas palabras para nuestro público que nos está escuchando. Bueno, yo primero agradecer a Tehuelche Noticias, agradecerte, Sebastián, por esta entrevista, esta extensa entrevista, y agradecer toda esta posibilidad que tengo de ya de dar a conocer estos 50 años, estos 50 años que he vivido aquí en Chile y que ya tengo 70 en la espalda y que ojalá podamos fortalecer, como te digo, esta democracia, que sigamos poder seguir avanzando y que nuestra gente viva una vida mejor, porque siempre lo que hemos buscado es eso, justicia social, que podamos entendernos los seres humanos como seres humanos. Para eso tenemos el don de la palabra y podemos comunicarnos. No tenemos, no necesitamos invertir tanto en armas. Nuestro país no necesita tantas armas, necesita fuentes laborales, necesita gratuidad en la educación, esas cosas necesita, no necesita tanta compra de armas. Y qué bueno que ahora se ha podido invertir en compra de aviones, por ejemplo, o se van a comprar aviones para Se nos fue a Filomena. Ahí problemática de los parece que está incendios retornando, forestales. sí. Eso. Así que agradecerles a todos ustedes al joven que está atrás de las pantallas, que está trabajando, y, y muchísimas gracias a Tehuelche Noticias. Y ojalá que salga todo bien, todas estas entrevistas que han hecho, todo este trabajo. Igual el otro día me entrevistaron desde Risco Aysén también, así que yo agradezco todas estas posibilidades porque ojalá sea que no echemos todo en saco roto, que de algo se escuche, que algo se aprenda, que eh, algo se valore de todos estos años que hemos trabajado para lograr este espacio o esta democracia que tenemos e irla Esa, fortaleciendo cada vez más. esa es la idea, que todo este material sea un pequeño aporte para las futuras generaciones y para que esto no vuelva a ocurrir en Chile. Bueno, Filomena, agradecerle a usted por darse el espacio para poder conversar con nosotros en este programa. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin, una buenas noches, que amanezcan muy bien y que sigan muy bien echándole
para adelante. Bueno, aquí estuvimos con Filomena Vargas, ex dirigente social.